¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarrock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Abogarrock. Primero quiero felicitar a todos los locutores de esta radio y a los locutores en general de todas las radios de este país, porque hoy día es el Día del Locutor en homenaje a Petronio Romo, al gran locutor, ¿cierto? Que fue parte de nuestras vidas radiales, a quienes escuchaban radio. Así que felicidades a todos los colegas. Y por otra parte, hoy día vamos a abordar un tema que nos interpela como sociedad, ¿ya? Que habla de la violencia y de la convivencia, ¿cierto? Sobre todo en las aulas escolares. En medio de estos aumentos de hechos de violencia en establecimientos educacionales, surge esta nueva ley que busca fortalecer la prevención, pero también abre muchas preguntas. ¿Cómo se equilibra la seguridad con los derechos de los estudiantes? Por ejemplo, vamos a hablar eso y más hoy día. Soy Karen Muñoz y esto es Abogarrock. Para hablar de este tema tenemos una gran invitada. Ella es Geraldine Hyde, abogada de profesión, experta en derecho educacional y, me dijo, mentora de vocación y amante de todas las redes colaborativas. Y en eso de redes colaborativas está aquí, así que gracias, Geraldine, por estar en Abogarrock hoy día. Bienvenida. Te voy a dar el pase, pero quiero dar un poquito de contexto, ¿cierto? Estamos, para entender, ¿cierto?, este debate y en la conversación de hoy día. Hace algunas semanas, ¿cierto?, tuvimos una noticia lamentable de un hecho terrible en un colegio, ¿cierto?, en Calama. Y lamentablemente también se han dado en estos últimos días amenazas, distintos hechos de violencia. Y en este contexto, ¿cierto?, se promulga la ley 21.809 que busca fortalecer la convivencia educativa, prevenir el acoso, la discriminación, establecer nuevas herramientas para los establecimientos. Pero hay mucha confusión, hay mucha información que no se entiende. Hoy en día estamos en una especie de psicosis. Hemos visto cómo hay anuncios en distintos establecimientos educacionales de la región del Biobío y a todo Chile. Se suspenden clases. Entonces, hablemos un poquito de este contexto de violencia escolar y la ley que surge en este momento tan oportuno. Sí, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar hoy día acá en mi alma mater, la Universidad de Concepción. Así que primero agradecer por esta oportunidad de dar a conocer también lo que es esta nueva ley, la ley 21.809, que es una ley que cambia el paradigma de lo que entendemos por convivencia escolar. Y yo creo que más que normativa, y por lo menos así lo veo yo, creo que lo más importante es que pone en el centro la gestión de la convivencia escolar. ¿Ya? Porque la convivencia escolar se gestiona. ¿Ya? Claro, no es algo que van a hacer por sí sola y se va a dar de manera simple. No basta que lo digan en el acto cívico el lunes. No, para nada. No, es algo que es día a día y que no es fácil. Sí, y además, lo otro que esta ley es una cultura preventiva. ¿Ya? Es anticiparnos. Hay que pensar que los establecimientos educacionales son lugares donde se están formando las futuras generaciones, los futuros ciudadanos. Entonces, qué importante es que sepan también convivir. Y respecto a los hechos tan tristes que supimos en Calama, la verdad que duele el corazón. A mí, que he estado ligada a la educación tantos años, no tengo más palabras que eso. O sea, la verdad que ese día que vi la noticia, qué tristeza más grande, porque es una tristeza por la comunidad educativa, es una tristeza, bueno, por supuesto, por la persona que falleció, por su familia, por el alumno, ese estudiante, por los compañeros. O sea, tú te das cuenta que ahí algo falló. Y algo no se previno. Entonces,
que oportuno es también que las autoridades, porque esta ley estaba ya durante el verano, habían avisado que ya se venía. Antes de estos hechos, sí, porque antes de estos hechos. La gente a veces de repente cree, uy, fue tan rápido. No, sabemos que no es tan rápido. No, proyecto de ley es lento. Ya, entonces lo que se hizo el 1 de abril fue que la ley se publicó en el Diario Oficial, pero esta ley entra en vigencia 3 meses después, así lo dicen los artículos transitorios, por lo tanto, el 1 de julio esta ley ya entra en vigencia. Y los establecimientos educacionales van a tener un plazo de 9 meses para adecuar su reglamento interno y sus protocolos. Así que este es un proceso. Pero dentro de este proceso yo quiero insistir en lo importante, más allá de las normas y lo que haya que cambiar, es el cambio de mirada. Y creo que en este momento, dada esta contingencia que estamos viviendo a nivel nacional, porque no solo en nuestra región del Biobío, en Ñuble, la verdad que en todo el país se están viviendo situaciones bastante y no solamente complejas. en la educación básica media, sino que también universitaria. Universitaria, sí. Entonces, en base a eso, bueno, esta ley sí es solo, por si acaso, ya que nombraste eso, esta ley sí rige solo a la educación parvularia, básica y media. Sí, claro. Educación parvularia dentro del contexto de algún establecimiento que tenga, por supuesto, educación parvularia dentro de los niveles de, por ejemplo, un colegio que tenga educación parvularia rige completamente para ellos también esta temática. Bueno, como íbamos hablando, dado esta contingencia que se está dando, claro, con mayor propiedad sale publicada esta ley y todos empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y esta ley qué es lo que trae? Claro, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es la novedad? Claro. Y yo, como te decía, la he estado leyendo, cambia normativas que estaban establecidas desde antes, ¿no es cierto? La ley, pero más que hablar, yo siento que aquí hay un espíritu de cambiar la mirada de la convivencia escolar. ¿Y a qué? Porque tú dices cambiar la Por mirada. eso, ¿a qué? ¿Cuál es el foco? ¿Dónde ponen el foco? foco está en que la convivencia escolar es el corazón de la gestión educativa. Y yo siempre lo he pensado así. Si hay una mala convivencia escolar, si tenemos problemas, o sea, no sé, me estoy pensando en los liceos emblemáticos, por ejemplo. ¿Qué posibilidades tienes de poder estudiar, de poder aprender, de tener un ambiente que propicie la generación de conocimiento? Es bastante difícil. Entonces, por eso que el hecho de ponerlo en el centro y de pensar que el corazón es la convivencia escolar, algunas personas, porque tengo un Instagram donde hablo de esto, me decían, pero el corazón, jajaja, y la parte educativa. Sí, lo que pasa es que si no tenemos una buena convivencia escolar, la verdad que el resto de las actividades que pasan en un establecimiento se pueden ver muy mermadas. Claro, si es cosa de ver uno cuando no anda bien o no, o emocionalmente o en el entorno, cuesta. Y por lo tanto, aunque tengamos el mejor profesor de matemáticas, el mejor programa, si los niños tienen problemas en su relación o en cómo conviven, evidentemente no van a estar las condiciones para que puedan aprender o adquirir los aprendizajes. Así que yo te encuentro la razón. Yo estoy convencida. Yo estoy como con una bandera y que es el corazón. Ya, aparte de eso, como te decía, acá ponen el foco en lo preventivo. Y también, bueno, yo fui directora regional de la Superintendencia de Educación en Ñuble, y en ese periodo capacitamos mucho los establecimientos y me di cuenta de algo que hasta el día de hoy creo que es una realidad. Los establecimientos no incumplen porque quieran incumplir, sino que lo que realmente les sucede es que hay demasiada normativa, hay harta burocracia también, harto documento que tienen que completar, y de repente el día a día los va llenando y hace que cometan errores, ¿no es cierto? O que por muy buena intención que tengan, si hay un accidente tal vez en el establecimiento, o si hay una pelea, las decisiones que se tomen y de manera imprevista lleven a resultados que no sean los adecuados. Entonces, por eso te hablo mucho de la prevención, de que y ahora la idea de esta ley también, como te decía, el corazón de la convivencia escolar es que haya una gestión
de convivencia, de que haya un equipo de convivencia escolar y no solo eso, sino que también haya una persona que esté a cargo de esto. Este personaje tiene que seguir también los lineamientos porque ahora es el Estado el encargado de dar estas políticas también de convivencia escolar y de buen trato. No cada colegio va a... Sí, ahí ya. Perdón que te interrumpa, pero aquí yo me pues apasiono. Vamos tratando de entender, así que dale lo importante, y eso también lo recalco mucho, es que los establecimientos educacionales tienen autonomía. Y cada reglamento interno, cada protocolo los tiene que interpretar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú tienes te establecen derechos y obligaciones, ¿no es cierto? Que esos son los reglamentos internos y los protocolos de actuación que son para no improvisar. Y tú no lo sientes tuyo, los vas a cumplir. En cambio, si se hace un reglamento interno bien... A la medida. A la medida. Yo siempre digo eso, esa es la palabra. Como el traje sastre, ¿no? Sí, decían en la U. Justamente. Claro. Justamente. Eso permite, y lo sociabilizas muy bien, que se pueda en las clases, los alumnos lo puedan interpretar, que los padres y apoderados lo lean, derechos, obligaciones. Los alumnos, derechos y obligaciones. Toda la comunidad educativa es lo mismo. Es distinta la percepción. Porque yo sé que si realizo alguna acción que tenga una sanción, voy a tener una consecuencia. ¿No es cierto? Y estos procesos, para cuando tú los tienes que sancionar, también tienen que seguir todos los principios que nosotros conocemos del debido proceso, proporcionalidad, gradualidad, y esta ley también ahora lo señala explícitamente. Son cosas que ya sabíamos, ¿ya? Pero ahora la ley también lo señala con mucha claridad. Otra novedad, ya, que los docentes y asistentes de la educación ahora tienen una protección, el sostenedor tiene que protegerlos, pero de manera muy explícita de cualquier acto de violencia. Ah, qué bueno eso, porque igual hemos visto distintos como profesores, o sea, más allá de lo que pasó en Calama, ¿cierto? Que fue un acto con resultados fatales. Hemos visto, ¿cierto? El año pasado una profesora con un palo de escoba y una serie de situaciones complejas, y esta vez es una obligación del colegio la protección. Sí, y se incorpora también. Y lo otro importante, ya tú tienes un reglamento, tienes tus protocolos, pero no basta tenerlos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Léanlos. Vean si de verdad lo que estábamos hablando del traje se adecua a tu realidad, porque a veces pasa, sobre todo cuando hay fundaciones o corporaciones de colegios, que tú empiezas a leer y son bien parecidos a los reglamentos. Copian y pegan. De hecho, yo te iba a decir lo mismo. Yo recuerdo una vez haber visto un reglamento, pero hace tiempo, antes de salir de que se mejoraran las cosas, ¿cierto? Un reglamento y busqué el de otro colegio. Para ver un poco, y era copia y pega. Y no estaba personalizado y cada norma y cada artículo, ¿cierto? No se condecía con lo que pasaba en el colegio. Y yo dije que fome, y quedé con esa sensación. Y yo dije, y pensaba lo mismo que tú dices ahora. Es necesario que se adapten, que se internalicen, ¿cierto? Y que lo hagan parte la comunidad educativa completa de cada establecimiento. Por supuesto. Y como te decía, esto de la autonomía de los establecimientos también es importante, que ellos sepan que la obligación de seguridad que tienen con los estudiantes y con todos los miembros de la comunidad educativa, también la deben reflejar en estos reglamentos internos y en estos protocolos. ¿Y por qué la gente habla tanto de protocolo? Porque a veces dicen, bueno, ¿y esto de los protocolos para qué sirve? Sí, se activó el protocolo. Sí, ¿para qué sirve? El protocolo sirve para no improvisar, para saber quién va a actuar en determinada situación, en qué momento llamamos y avisamos al apoderado si pasó algo, cuando al momento de activarlo levantamos un acta, hacemos una investigación. Luego es súper importante dejar evidencia de todo, y también, una vez que termine este protocolo, señalar que lo terminaste y avisarle a los padres y apoderados. Ese es un tips que muchas veces nos hemos dado cuenta revisando denuncias que llegan o hablando con apoderados. Dicen, bueno, pero el colegio no hizo nada. O sea, yo llegué, solicité que activaran el protocolo, pero nunca me llegó una respuesta. Y el colegio cree que sí le respondió, porque tú hablas con los establecimientos y no lo hacen de mala voluntad o por querer perjudicar al alumno o al apoderado, sino que simplemente entre tanta cosa y entre tanto proceso
se olvidan de cosas que son tan fundamentales como esa. O, por ejemplo, si tú notificas algo, que diga el nombre de... Claro, estoy de lo que notificando el inicio del proceso. Es que eso también nos deja en evidencia la falta de preparación, Sí. la falta de capacitación, y yo tampoco culpo a los profesores. No, por eso te digo, yo siento que... Porque ellos son profesores Sí. y a lo mejor son excelentes docentes, pero la pedagogía es lo suyo. Sí. Y de repente les dicen, oye, tienen que ser, no sé, casi abogados, fiscales, hacer estos procedimientos que son difíciles de Sí. comprender. Entonces, es complejo eso. ¿Cómo crees tú que se puede solucionar? Porque hoy en día, mira, hemos tenido programas en que hemos hablado de bullying, hemos hablado de distintas materias en las que están involucradas establecimientos, y siempre llegamos a ese punto de la falta de capacitación. Entonces, ¿cómo lo resuelve esta ley? ¿Lo resuelve de alguna manera esta ley? ¿O cómo crees tú que podría solucionarse? La ley, al poner esta mirada preventiva y esta mirada en la seguridad, esta mirada en saber que tenemos que anticiparnos y no reaccionar, siento que sí pone un foco diferente, ¿ya? En el espíritu, ¿ya? No, yo no me voy tanto, por eso como que partí diciendo, no me voy tanto a la norma, que cambió esto, otro, porque, es un cambio normativo, ¿ya? Y yo creo que lo que nos están escuchando no les va a interesar saber que el artículo 16A, 16B cambió, no. Pero sí creo que esta mirada de poder anticipar, de poder tener un equipo de convivencia, de que la convivencia sea transversal, de que va a haber políticas a nivel nacional también de convivencia, todo eso hace, por lo menos yo soy bastante positiva, una mirada distinta, además que lo socioemocional, que es algo que por mucho tiempo se tuvo un poco ahí guardado bajo la alfombra, claro, creo yo. Que no era importante. Que y no todavía era, sí, en no, algunos establecimientos sí, no es lo más importante. Sí, no, hay establecimientos que son sumamente exigentes desde el punto de vista académico y se olvidan que en realidad lo más importante en la formación es justamente los valores de los alumnos, las habilidades blandas, porque eso va a ser lo que los ayude después en la vida. Sí, lo que muchas veces hace la diferencia. Muchísimo, sí. El tema técnico siempre lo vamos a obtener de una u otra forma, pero la capacidad de pararnos cuando las cosas no salen bien, la capacidad de reinventarnos. El refuerzo positivo. El refuerzo positivo, el tú puedes. O sea, a veces uno ha escuchado profesores, cuando tú que le dices a un alumno, no, con esa nota no voy a llegar a ninguna parte. Estaba ya. pensando lo mismo. Y ahora, poniéndolo de otra arista, qué bonito es escuchar cuando los profesores dicen, oye, pero este niño tiene todas las oportunidades, y que creen en ese alumno y que saben que tiene todas las capacidades para lograr lo que quiera, porque si el profesor cree en el estudiante, sin duda el estudiante va a sentir también esa confianza de poder avanzar. Bueno, y volviendo al tema de la convivencia, al poner en el foco que podemos resolver, por ejemplo, los conflictos con una gestión colaborativa, ¿ya? La Superintendencia de Educación tiene junto con la mediación, tienen estas formas de solucionar los conflictos. Y creo que, y ahora la están relevando bastante, ¿ah? ¿Y por qué para mí, que estoy en este mundo educacional, lo veo tan gravitante? Porque piensa que le estamos ayudando también a los alumnos a saber enfrentar cuando sean adultos cómo resolver los conflictos. Porque los conflictos no se van a resolver, tal como tú decías, a través de un procedimiento siempre o con una mirada tan jurídica. Incluso yo muchas veces les digo cuando me toca asesorar a establecimientos, que ellos no son un pequeño tribunal. Claro. No lo son, que se tranquilicen, no son un tribunal. Porque se sienten con esa no, presión. Absolutamente. Ellos lo que tienen que hacer es investigar su área, que es el área educacional, los hechos, levantar el procedimiento correcto, eso. Pero dejémosle a la justicia lo que es de la justicia, dejémosle a las otras organizaciones como la Oficina de la Niñez sus atribuciones, pero el establecimiento educacional es eso, un lugar donde las personas van a formarse.
Ya, claro. Y en el fondo dar ese soporte también a los alumnos y a los apoderados, pero también la contraparte de ello es involucrarse. Yo siempre digo, porque tenemos, claro, el colegio, los profesores, ¿cierto? Tienen que, el equipo de convivencia escolar tiene que hacer este trabajo, pero también hay una colaboración de los padres, porque muchas veces para reclamar están, pero no para participar y para construir. Y yo creo que, como tú dices, esto es preventivo, Sí. pero me imagino de toda la comunidad escolar, toda la no comunidad. solamente el colegio. Sí, justamente porque la comunidad escolar la forman también los padres y los apoderados, y ahí es vital que ellos entiendan que la relación con un establecimiento educacional es una relación a largo plazo. Es una relación que muchas veces va a durar 12 años, ¿no es cierto? Y que importante es saber enfrentar un conflicto, poder abordarlo adecuadamente, pero luego seguir. Sí, Me he de dado- forma constructiva. Sí, porque muchas veces, no sé si lo que sucede, hubo algún conflicto entre dos estudiantes, ¿no es cierto? Una semana después los niños están perfectos, solucionados, en el colegio todo está funcionando también muy bien, pero los padres no están Agarrados del contentos. moño. Claro, y esta Claro. situación puede durar eternamente. Hace poco salió un fallo que me llamó mucho la atención, de la Corte Suprema, por una situación de un niño que le dio un ataque de risa. Ya, le dio un ataque de risa y se reía, entonces estaba interrumpiendo la clase. Po. Y el profesor le dice, oye, por favor, ¿puedes salir un minutito? Entonces, para que te calme y después vuelve. Listo. Volvió después el niño, la clase siguió, pero la mamá no le gustó mucho esto. Po. Y fue a denunciar a la superintendencia. Y adivina qué pasó. Multa. No. Multa al colegio. Pero el colegio dijo no. Y apeló, llegó a la Suprema el caso. Y la Corte Suprema determinó que esa era una acción pedagógica. Y que era la labor que hacen los profesores. Y esta ley también releva esa acción pedagógica, y eso me gusta mucho, porque ese es el fondo, o sea, están ahí, y la acción pedagógica no es solo aprender contenido, po. También Sino, está claro, todo es está enseñar, enseñar. ¿Por qué? ¿Cómo más adelante, vuelvo a lo mismo, cómo más adelante estos estudiantes van a saber enfrentar sus conflictos si en el lugar cuando eran pequeños no supieron hacerlo? Entonces también estas herramientas como la mediación y la gestión colaborativa están tomando mucha importancia. Es súper importante gestionar los conflictos, a veces tomarlos como motor de cambio, Sí. muchas veces, y no necesariamente ir a la pelea o de repente si no lo resolví. Yo entiendo, no quiero decir que no hay que aprovechar las instancias que están, Sí, no, pero lógico. primero hay que tratar de resolverlo. Vamos a seguir conversando con Geraldine Hyde sobre esta ley de convivencia escolar, pero ahora vamos a ir a una pausa musical y esto tiene que ver con el día a día, porque si hablamos de convivencia escolar también hablamos del espacio donde se forman relaciones, experiencias y aprendizajes, que es de lo que estábamos hablando. Así que vamos a escuchar un clásico de clásicos. Esto es School Days con Chuck Berry, aquí en Aboga Rock. Hola, ¿te está gustando este capítulo? Bueno, no olvides suscribirte y hazle clic a la campanita para que te avise cuando hay uno nuevo. Nos vemos. Estamos de vuelta, eso era Chuck Berry. Clásico de clásico, pero es importante, ¿cierto? Esto de los días de colegio. ¿Uno recuerda los días escolares? Yo sigo teniendo un grupo de WhatsApp con mi curso del colegio. Y tenemos una súper buena relación, y eso, ¿sabes qué lo da? La buena convivencia, porque tuve una buena experiencia y eso te acompaña hasta la adultez. Así es. Así es. Estamos conversando con Geraldine Hyde, abogada, experta en Derecho Educacional, mentora y amante de las redes colaborativas, tratando de desmarañar esta ley 21.809, ¿cierto?, de convivencia escolar. En el primer bloque hablamos del foco que tiene esta nueva mirada, pero que me parece muy positiva. Coincido mucho contigo en que lo importante, ¿cierto?, la convivencia y este carácter preventivo de las leyes, ¿cierto?, y no ir solamente a la sanción. Pero a veces lo que se escucha en las noticias o a lo que más le dan énfasis en la prensa es que ¿cierto?, que esta ley llega para hacer frente a estos hechos de violencia, ¿cierto? Y lo que más se conoce es los pórticos, detectores Sí. de metales. Vamos a hablar de eso. Entonces, claro, ¿cómo en esta ley, ¿cierto?, de carácter preventivo
que se vinculan esta posibilidad, estas herramientas que se le entregan al colegio, y que una de esas es esta posibilidad de poder tener pórticos. Y dame qué opinas de eso también. Sí, mira, respecto a esto, yo creo que aquí hay dos principios bien importantes que están como colisionados, derechos, el de la seguridad versus el de la propiedad. Claclaro. Sí. De la individual. Claro. Sí. Uh-huh. Entonces acá, respecto a los pórticos, es importante recalcar que la Superintendencia de Educación acaba de sacar regulaciones al respecto. Son que están ya en toda en la misma página. No es una normativa nueva, sino que son regulaciones respecto de lo que se puede hacer o no se puede hacer respecto a esto de la seguridad versus los derechos personales de los alumnos y también de los estudiantes. La privacidad, en el fondo me revisan la mochila, no me revisan la claro, mochila. Ese es el proyecto de ley. Claro. Ya, entonces pensemos en los pórticos. Uh-huh. Ya, hay algunos apoderados que dicen sí, pongamos pórticos, o sostenedores que están muy de acuerdo en establecer esto de los pórticos de seguridad. Y aquí hay que señalar que todo volvemos como al principio básico, la autonomía del establecimiento. Esto no va a ser algo obligatorio para todos los establecimientos educacionales del país, sino que aquel establecimiento que considera que, dadas las circunstancias que están viviendo, porque acuérdate que cada establecimiento tiene una realidad muy distinta. Por ejemplo, si pensamos una escuela rural versus un establecimiento que está tal vez en una zona un poco urbana y con mucha contingencia de violencia. Y alta complejidad, claro. Claro. Entonces, las realidades son muy distintas. Entonces, tal vez esa escuela rural no va a necesitar el pórtico y no va a ser una obligación. Pero si tenemos establecimientos como podrían ser, por ejemplo, los liceos emblemáticos de Santiago, uh-huh. ¿Ya? Pensando en el cual con cierta habitualidad no se pueden tener clases, donde además salen heridos profesores, incluso el año pasado los profesores quemados, claro, donde los alumnos también, estudiantes que también salen lesionados. Bueno, tal vez ahí uno tiene que pensar, aquí puede ser una buena medida, pero no es llegar a instalarlo. Primero tenemos que conversar con la comunidad educativa, levantar esta posibilidad, ¿no es cierto? Y establecer, ¿qué llegamos aquí? Protocolo, de nuevo. ¿Ya? ¿Cómo se va a hacer? Porque tiene que ser algo proporcional, tiene que ser de acuerdo también siempre privilegiando los resguardos de los derechos. ¿Sí? Claro. No podemos tampoco pasar a llevar aquellos derechos que ya tienen los alumnos, los profesores. Por ejemplo, pensemos en las cámaras de seguridad. Más allá del pórtico. Pensemos en las cámaras de seguridad, que es algo que sí se utilizan. Estas cámaras de seguridad no pueden estar en espacios, por ejemplo, ni en los baños, ni en las salas de clase, ni en la sala donde los profesores se reúnen. No, son espacios comunes, ¿ya? Entonces, estos pórticos también tenemos que pensar que vienen a colaborar, a ayudar, ¿ya? Y que los establecimientos tienen que tener un procedimiento para poder aplicar esta... O sea, yo me estoy imaginando los niños que van pasando, sonó el pórtico, bueno, ya sonó el pórtico. ¿Qué vamos a hacer? Vayamos a lo que dice el protocolo. ¿A quién vamos a llamar? Vamos a llamar a la mamá, al papá, para que venga a ver por qué razón el niño entró o con un arma o con algún cortopunzante, por ejemplo. Uh-huh. Ya, entonces, ya, luego... Y además, por ejemplo, no sé, los niños llevan el cartonero para trabajar. Sí. O imagino un niñito de kinder pasando con un material. Por eso hay que tener protocolos, procedimientos. Te fijas, y también que esté muy sociabilizado con la familia. Que se sepa también qué sanción puede acarrear esa situación. Eso también es importante. Porque los derechos y las obligaciones, volvemos a lo mismo. O sea, si yo sé que no puedo, o sea, que llevar algún elemento que pueda causar daño a otros, lo sé. Tenemos el pórtico, tenemos establecido un procedimiento en caso que me encuentren con algún tipo de estos elementos, y aún así lo hago, bueno, la sanción también se puede aquí aplicar, y aquí una sanción bien extrema como es aula segura. Claro, es importante, como dices tú, conversarlo. Sí, y en familia. En familia. Eso pensaba yo. Siempre pienso, pero lo que pasa es que, claro, son realidades distintas, porque
uno dice, pasa esto, yo el tiro converso, digo, oye, ¿sabes qué? O cosas menores, no, nunca me ha pasado algo de un arma, pero en el fondo pasa algún problema, uno lo conversa, ¿cierto? Trata de, oye, ¿qué pasó? ¿Qué sabes tú? No lo, o no hagas esto, o si hay un niño con problemas, acógelo. Uno lo conversa, pero no siempre es así. Sí. Y es lo que debería ocurrir. Sí, aquí también hay entre la ley y estas estas recomendaciones que da la Superintendencia de Educación, también habla mucho del involucramiento de los padres, de las madres, en todo este proceso de la convivencia escolar, en todo este proceso de la enseñanza. Porque no le pueden entregar todo al colegio, pero y tampoco el colegio le puede entregar todo a los padres. Si son colaboradores. Por eso cuando yo te hablaba esto de las redes colaborativas, siento que ahí tal vez hay un trabajo muy importante que hacer, porque a veces hay una gran pugna entre los profesores, el colegio y no los somos padres. enemigos, somos parte estamos de una misma todos comunidad, trabajando en pos de que nuestros hijos y que esos alumnos logren lo mejor, lo pasen. Yo también digo siempre lo mismo, que lo pasen bien en el establecimiento, que tengan lindos recuerdos, que si hay un conflicto lo podamos abordar de inmediato, cosa que ese conflicto no escale. Que si llega de repente un apoderado molesto al colegio, yo siempre pongo este ejemplo, ese típico aviso que dice que está bien, para que no se enojen los colegios, ya, está bien seguir el conducto regular, pero de repente un papá que llegue con alguna molestia, si se tomó pidió trabajo, permiso, llegó al colegio. No le digas, Ven, porque atendemos de 8 a 12 y te vas a quedar fuera, no, de un rango muy alto. De 8 a 9 y tú llegaste un poco más tarde. No, yo creo que ahí también, bueno, es como parte de la humanidad también, o sea, el poder entender que estamos todos en el mismo proceso educativo, en el mismo proceso de convivencia y que tenemos que tratar de colaborarnos mutuamente. Y bueno, respecto a esto de los pórticos, la revisión de mochilas, no va a ser obligatorio para los establecimientos, ya eso es como, todavía lo de las mochilas está en proyecto de ley, pero puede ser. Por eso, pero lo importante, y eso yo creo que hay que reforzar para dar también de tranquilidad, para uno u otro, porque como hay distintas posturas acá, lo importante es que siempre tiene que ser regulado, proporcional y que tiene que haber un procedimiento para este pórtico, cómo se va a emplear, qué va a suceder si alguien... Lo que estaba yo repitiendo. En la medida que sea necesario también. Sí, vamos a avisarle a los padres, que los padres también participen de estos instrumentos, de cuando el colegio lo esté elaborando, los centros de alumnos, los centros generales de padres, o sea, los todos asistentes de la educación, todos, si en la medida en que todos colaboren, que todos lo tomen, es lo mismo que te decía como el reglamento interno, te fijas que en la medida que digan, ya, vamos a instalar estos pórticos, pero para estas situaciones puntuales. Y participar, si tienen una reunión, ir a la reunión. Sí. Y ahí, mira, también el colaborar no significa que vamos a estar de acuerdo en todo, ¿no? Muchas veces los padres cuando ven algo que no es correcto o que no les parece, también está bien que lo manifiesten en el colegio, porque eso ayuda a construir una mejor comunidad, así como también el colegio también tiene que llamar la atención de los padres cuando no están haciendo su labor. Entonces eso es colaborar, no encontrarnos la razón ni encontrarnos bonitos y simpáticos siempre. Pero hay que construir. Oye, y dejando de lado un poco de los pórticos y también relacionando con este hecho que ocurrió en Calama, la salud mental. Porque hablamos, ¿cierto?, de la convivencia y lo importante. ¿Qué rol juega la salud mental y el entorno social en la convivencia escolar? No, eso es vital. Lo que pasa es que esta generación no es la misma generación que cuando nosotros estábamos en la época del colegio. Si tú piensas ahora, todo es inmediato. Si nosotros antes, sabíamos que había una fiesta, o sea, que hubo una fiesta, lo sabíamos el día lunes, cuando llegamos al colegio, que no nos invitaron y que... Claro, ahí nos enterábamos. Y ya, bueno. Pero ahora no. Ahora antes empiezan, ay, pucha, están todos yendo al carrete. En el mismo momento. Claro. Oye, aquí hay un vivo y están todos yendo al carrete y a mí nadie me dijo. Y empiezan, o sea, sábado, domingo, o sea, cuando ya llegas el lunes al colegio, vas con toda esa pena, esa sensación de que no soy incluido, ¿por qué a mí no me invitaron? Es un ejemplo, ¿ya? Pero así, entonces, claro que es una generación muy diferente a la nuestra.
¿Ya? Por eso algunos dicen, no, que son tan sensibles. No es que sean tan sensibles, son distintos. Si tal vez nosotros crecieron en un contexto por eso, distinto. Si nosotros hubiéramos crecido en ese mismo contexto, tal vez también seríamos mucho más sensitivos y mucho más atentos a las emociones, porque ellos son mucho más atentos. Entonces, ahí relevar lo que es la educación emocional, esta ley también lo hace, relevar la importancia que los establecimientos educacionales también incorporen medidas preventivas contra suicidio, autolesiones. Eso está en la ley también, es algo, hay protocolos sobre eso, pero hay que hablarlo, hay que tomar medidas preventivas. Y volvemos, es como que repetido, siento como que estoy como en disco rayado con el tema de lo preventivo. Pero lo que pasa es que es súper importante. Sí, porque tenemos que anticiparnos. O sea, si de repente un niño tú lo ves triste, si un niño no está en clase y dice, profesora, por favor, quiero salir al baño. No es decirle, oye, no, ¿sabes qué? Te quedas aquí, no te mueves de aquí hasta el recreo. ¿Cómo no te...? O sea, si ese niño... La sensibilidad. Hay que tener... Bueno, y también ahí está la comunicación de la familia con el colegio. La familia, si su hijo está atravesando un mal momento, darlo a conocer también. Que puedan trabajar colaborativamente, que ese niño, si se siente mal, pueda tener un espacio de tranquilidad en el colegio, alguna figura referente que lo pueda apañar. Alguien que esté atento. Porque pueden suceder desgracias también, y han sucedido en establecimientos educacionales justamente por no saber actuar correctamente. Por ejemplo, si un estudiante, esto también pasó hace un par de años, un estudiante que tenía sustancias de marihuana en su poder y llaman a carabineros, por ejemplo. Sí, recuerdo, en el colegio en Santiago. Sí, en el colegio en Santiago. Y finalmente ese niño terminó suicidándose. Claro, porque se manejó mal. Muy mal, pésimo. Entonces, ahí es donde yo te digo, fueron muy reactivos y no preventivos. Y falta de criterio también, muchas veces la falta de criterio. Y ahí es donde yo me voy como, cuando yo te decía que era mentora de vocación, y me vinculo con este propósito que tengo con la educación, porque siento que lo tengo con el ADN, de que yo quiero ser esa abogada que llega cuando el conflicto está chiquitito. La abogada que está ahí para tratar de solucionar, y no la abogada reactiva que va a ir a la corte y que está súper bien, y es válido que hayan abogados para todo, pero... ir a enseñar cómo evitar los problemas yo creo más que grandes. eso, porque ni los colegios, ni tampoco los padres, ni los estudiantes, o sea, toda la comunidad educativa no saben la cantidad de normativa que hay, no saben la cantidad de... O sea, hay más de 3.000 normas en educación. Entonces, qué importante es siempre relevar el cuidado, la prevención, la seguridad. Los establecimientos educacionales son garantes de los derechos de los estudiantes. Qué importante es eso. Y eso, cuando tú me hablas de la salud mental, poder conversarlo y que la vulnerabilidad en este país no sea vista como algo negativo. Yo me puedo sentir mal. Yo puedo tener depresión, pero también me puedo parar y después voy a estar bien, porque voy a pasar un proceso en el cual esa situación que tal vez en algún momento me afectó, me sentí muy triste, me sentí hundida, a lo mejor hubo un profesor que me escuchó, mis compañeros fueron empáticos. Y te fijas cómo el mundo educacional puede ser un soporte súper potente tal vez para ese estudiante que no lo tiene en su hogar. O al revés también, hay a veces alumnos que no sienten en el mundo, en su entorno escolar, esa contención, pero sí su familia lo está ayudando y logra transmitir esto al establecimiento, y el establecimiento también apoya. ¿Te fijas que pero el tema de la salud mental, bueno, y ¿para qué hablar de los docentes, los asistentes de la educación? Están con temor también. Entonces ahora, esto que pasó fue como, está pasando en Chile. Y es además, como que te remueve, sí, de verdad que... y además es una noticia que fue noticia por lo terrible que es y por el resultado fatal. Pero ¿cuántas otras situaciones similares han quedado en... Hay muchas en que han quedado en que el chico que escribía un cuaderno, ¿cuántos más hablan que escriben un cuaderno, que tienen ideas, que piensan y que en el fondo no lo llegan a concretar, pero en el fondo está el problema igual? Entonces, por ejemplo, ahora que estamos porque está una vorágine de violencia, una vorágine de que están anunciando tiroteos, ¿no es cierto? Y así. Que parece increíble, era algo que veíamos en las películas gringas. ¿Y qué estamos haciendo?
aparte de, porque esto no se va a solucionar solo normando, no se va se soluciona conversando, se soluciona viendo quién está afectado emocionalmente, se soluciona hablando las cosas también, poniéndolo de frente. Estamos en una situación en que la emocionalidad, en que la forma en que estamos enfrentando esta vida no nos ha tocado una época muy fácil tampoco. Tuvimos una pandemia, ¿no es cierto? Y los estudiantes, eso sí, lo resintieron, o sea, estuvieron mucho tiempo que fuera de su hábitat normal. Nunca habíamos vivido en nuestra historia algo así, que los estudiantes estuvieran estudiando a través, perdón la redundancia, estudiando a través de pantallas. Tuvieron entonces, perdieron la capacidad de relacionarse. Sí, entonces muchas veces he escuchado que los niños que están entre tercero y cuarto, que son los que tenían como, claro, estaban en séptimo, estaban recién como entrando a la adolescencia, les ha costado un poco más, y no solo lo académico, esta parte de la relación interpersonal que es tan importante. Entonces yo creo que aquí, como ya como poniéndolo como el contexto de cuál es esta realidad tan fuerte que estamos viviendo, porque realmente es fuerte ver que están amenazando, que tal vez que se empieza, que la solución puede ser, porque así también lo decía la superintendencia, dentro de esta como sugerencias de seguridad era, bueno, también se pueden volver a retomar clases telemáticas. Pero no podemos llegar a eso, claro. No, por eso, o sea, es como medidas de seguridad, ok. Claro. Pero inmediata, pues, por eso, claro. Pero tratemos todos, porque esta es una cosa de sociedad, toda la sociedad, de poner esto conversarlo, ver qué está pasando, porque llegamos a estos niveles de violencia. ¿Qué le está pasando a esta juventud? Y no criticar, así como, no, qué terrible. Hay algo más, hay algo más profundo. Y tal vez eso profundo hay que empezar a hablarlo en las mismas familias, porque esa rabia, esa sensación de incomprensión, tal vez también es producto de que en la sociedad no los incluimos a todos, hacemos diferencia, y necesitamos también una sociedad inclusiva, pues necesitamos que todos somos parte. Inclusiva, empática, ¿te fijas? A propósito de eso, y a propósito de que hoy está pasando, de que hemos visto en redes sociales, de que tal colegio hizo eso, que tal universidad, ¿qué deberían hacer los colegios hoy, mañana, pasado? Hay colegios que anunciaron, no sé, que el lunes va a haber un tiroteo, que muchas veces dicen, no, es pero incluso niños también en esto de no entender lo que está pasando lo hacen como una broma, Entonces, ¿qué deberían hacer los colegios? Charlas, capacitaciones, hablar con los niños, llamar a los apoderados, ¿qué deberían hacer en lo concreto? Esto es de acuerdo a mi opinión. Sí, yo de acuerdo a mi opinión, y creo que mucho tratar de conversar, es como tomarle la temperatura a la convivencia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué un alumno no quiere su colegio? ¿Por qué no quiere sus compañeros, que quiere llegar a ser o será una forma de llamar la atención? Entonces, las duplas psicosociales, los establecimientos educacionales, poder también hacer harto trabajo con las familias, mucha capacitación. Yo siento que la capacitación es vital, pero la capacitación, no la capacitación en que lleguen y traigan a alguien externo y hable. No, yo creo que es la capacitación de tomamos estos insumos, esta es la realidad de nuestro colegio y capacítanos de acuerdo a nuestra realidad. Yo creo que ese puede ser un buen punto. Y de ahí, veamos nuestro protocolo, pues veamos nuestro reglamento interno. ¿De verdad nos representa? ¿De verdad está sirviendo? ¿O lo tenemos ahí por cumplir? Bueno, arreglemos, miremoslo de verdad. Y así yo creo que... Pero lo primero, antes de ponernos normativos, y por eso como que siento que... Yo te decía que de repente me siento como la antiabogada por lo mismo, porque creo que antes de ponernos a normar, que es importante, de sancionar, es importante. Yo estoy de acuerdo en que si un alumno comete algo tan grave como llevar un arma al establecimiento, tiene una sanción correspondiente a ese acto. Pero creo que tenemos que mirarnos, ver, volver a tener confianza. Yo tengo los mejores recuerdos de mi época del colegio, las mejores. Y aquí aprovecho de mandarle un saludo al cuarto B del Colegio Concepción, año 87. Salí hace hartos años, como pueden sacar la cuenta, y nosotros nos juntamos hace ya un tiempo atrás, una vez al año. Partimos a los 5, 10, 15, 25 y ya ahora ya es una vez al año.
y nos juntamos las distintas generaciones, o sea, nuestro curso, pero todos los que pasaron por el curso. Claro. ¿Ya? No solo el que llegó a cuarto. No, todos los que pasaron. Y es muy bonito y un poco aplicar la convivencia. Yo creo que, ¿por qué logramos? Porque nosotros sentimos que es algo especial. Porque no es evidente que después de casi 40 años, que suena harto. Sí, porque no es tan habitual. A mí igual me pasa. No es habitual. Sí, verdad que sí, pues tú puedes hacer lo mismo. Ya. ¿Y qué es lo que es? Yo creo que ahí nos marcó, somos distintos. Hemos tenido problemas, los conversamos. Pero, ¿qué es lo que queda en el corazón? Es las vivencias de la niñez, el compartir momentos difíciles y momentos alegres, el tener una historia común. Y esa es como la invitación tal vez a los establecimientos educacionales y a los alumnos que nos están escuchando, que puedan tener esa historia común, que cuando después se encuentren en la calle no den la mirada para otro lado para no saludar, no. Así como, ese era compañero sí, mío. No. Pero no le hablo. Claro, no es alegría. O sea, ponte tú, nosotros nos juntamos incluso con nuestra profesora jefe, o sea, que ella ya estaba mayor y todo, pero la alegría, pero eso también es el trabajo que hace un buen profesor, un buen entorno, y no te estoy diciendo que no éramos unos santos, porque también, o sea, yo creo que la Superintendencia de Educación nos hubiera sancionado también a estos alumnos, no, los alumnos. Maldad. Sí, por supuesto. Eran como maldad. Sí, no sé. Ya, pero somos o sea, a pesar de los años, somos personas que sabemos la importancia de la amistad, la importancia de que tú puedas contar con otro cuando lo necesites. Yo a mi hijo le recalco mucho lo importante, o sea, yo me casé con un compañero de curso, para que veas. Sí, entonces, lo importante que son esos vínculos. Ya no dejemos como que esa etapa escolar no es importante, es sumamente importante. Y yo creo que fue tan positiva mi experiencia que por eso también tengo porque claro, uno pone sus talentos a disposición. Claro. Y tienes esta motivación de ojalá todos tuvieran la misma esa experiencia. Y yo siempre le digo a los niños, pásenlo bien, disfruten esta etapa. Y lo ideal es que haya una buena convivencia, y si hay cosas que no están funcionando, háblenlas, traten de resolverlo, conversen con sus papás. El niño que lo está pasando mal, tenga la confianza. Bueno, y si no tenéis confianza con el papá, háblenlo con un profesor, un inspector, pero háblenlo, no se guarden las cosas, porque ahí es donde empieza esta sensación de que estoy solo, de que estoy aislado, y siempre va a haber alguien que pueda ayudar a otro. Así es, porque la convivencia escolar no se trata solo de normas como hablábamos hoy, ¿cierto?, sino de construir estos espacios seguros, respetuosos y formativos. Sí. Muchas gracias, Geraldine, por haber venido hoy. Se nos pasó súper rápido el programa, rapidísimo, pero aprendimos mucho de la convivencia escolar y de lo importante y de dónde hay que poner el foco. Sí. Así que ojalá quienes nos hayan escuchado, que son profesores, ¿cierto?, o papás, o incluso estudiantes, puedan hacer una reflexión respecto de esto y decir, oye, ¿cómo puedo aportar yo mañana? Porque justo eso, todos aportamos. Claro, ¿qué granito pongo yo mañana cuando vaya a dejar a mi hijo al colegio? O saludar. O sea, son tan pequeñas cosas. Es importante. Sí. Así que te agradezco, Geraldine, por habernos traído toda esta información y te quiero dejar con tu última tarea, que es la canción con la que nos vamos. Quiero que me digas por qué o sea, en el fondo, por qué y qué canción es. Es una canción de los Enanitos Verdes, ya con eso yo digo que es de mi época. No, y que tenemos que decir que en homenaje, ¿cierto? Ayer falleció lamentablemente el guitarrista Felipe Staiti, que él había asumido el liderazgo de la banda, así que es un homenaje también. Sí. ¿Y por qué la elegiste? ¿Qué canciones y por qué? Ya, la canción es Amigos. ¿Y por qué? Porque pensé justamente en mi época escolar, en cómo me marcó tanto el pasar por ese generación cuarto B, 1987, lo importante que son mis amigos del colegio, lo importante que son los vínculos, y que eso es, la verdad, el legado que me gustaría a mí dejar a las generaciones, ya sea a mis hijos, a los establecimientos con los que trabajo, que el legado de la amistad, el legado de que tenemos que, independiente de las diferencias, el compañerismo, el poder estar ahí cuando otro lo necesita. La vida no es fácil, pero tampoco es difícil. Claro. Y si construimos relaciones positivas,
se hace mucho mejor. En el fondo vamos a estar acompañados en la vida y eso es importante. Cuando nos sintamos solos, cuando tengamos esa pena en el corazón, podemos recurrir a un amigo. Excelente, nos quedamos con los enanitos verdes en Aboga Rock. Por mi parte me despido. Gracias Radio UDEC, gracias Fidel. Recuerden que nos pueden buscar en Spotify, en Radio UDEC, en YouTube y en Instagram también como abogarock.cl. Gracias Geraldine, nos quedamos con los enanitos verdes. Chao.